Bienvenidos a esta nueva sesión del curso de habilidades socioemocionales de segundo semestre. Vamos a ver si hoy podemos terminar todo esto de las inteligencias múltiples para poder irnos de vacaciones completamente bien, ¿no? Pues bueno, vamos con esta última parte que tiene que ver con ya la aplicación de todo esto que hemos visto en los videos anteriores. Y pues bueno, vamos a tratar de ver cómo se representa esto ya en una situación académica real o de la vida cotidiana, ¿no? Entonces vamos con esta tercera parte y pues bueno, vamos a tratar de empezar con esta situación. Recordemos entonces, haciendo un poco de recapitulación, que el autor principal de esta teoría pues es Gardner. Entonces ahí tenemos una caricatura del lado derecho en la parte inferior y pues vamos a recordar primero los puntos básicos. La inteligencia forzosamente ya después de estas teorías se nos va a decir que es un constructo multifactorial. O sea, primero vamos obviamente a entender qué significa un constructo y por constructo vamos a entender qué es todas esas estructuras mentales, culturales o sociales que se han ido formando por el contexto. O sea, no quiere decir que nazcas forzosamente inteligente, sino que te puedes ir desarrollando como tal. La inteligencia entonces no tiene que ser una manera estandarizada para poder decirte que eres listo o no eres listo, sino que sencillamente, si bien es cierto que interviene un poco la genética para decir en este caso, porque quién va a querer estudiar si no estás bien alimentado o si te falta alguna otra situación ahí importante, pues sencillamente te va a afectar, ¿no? Incluso supongamos, estás en la escuela, tranquilo, estás aprendiendo y de repente te llega un mensaje de tu novio, novia, mamá, papá, alguien importante dándote una mala noticia, pues va a ser muy complicado que tengas la concentración totalmente al 100 allí, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces nos está diciendo Gardner que esta inteligencia es este constructo, o sea, son muchos factores los que pueden decir si desarrollo mi inteligencia o no. Por esa razón nos lo pone con la definición de un constructo multifactorial, ¿no? Entonces sí interviene la genética, como dijimos, pero se puede desarrollar, que digamos que es como una especie de zona esperanzadora, porque entonces no quiere decir que sea tonto y siempre voy a quedar tonto, porque tampoco ese es el punto, sino que puedo ir desarrollando estas inteligencias, ¿no? Y entonces, ahora que sé todas las inteligencias múltiples, que ya me sé las demás, ¿ahora qué sigue? Pues primero vamos a partir de un punto muy importante, de que no todo el mundo tienen los mismos intereses y capacidades. Puede ser que algunos de ustedes solamente estén viendo el video, pues porque lo tienen que ver para presentar la evidencia y no saquemos nada bueno, y es totalmente válido. Puede ser que incluso a mí ni siquiera me gusten las clases de matemáticas, pero tengo que sacarlas porque forzosamente es un paso para llegar a lo que quiero. Entonces todos tenemos esa situación. O sea, a muchos les prende el baile, pero a mí tal vez ni siquiera me gusta porque no es esa la situación que yo tengo ni es mi interés. Entonces partimos del punto de vista de que todos somos diferentes, todos tenemos intereses y capacidades diferentes y pues bueno, ¿no? Entonces también hay que darnos cuenta de que parte de un concepto filosófico Gardner diciéndonos que nadie puede llegar a aprender todo lo que hay por aprender, que nos recuerda un poco la frase de Einstein de que solamente conocemos unas cuantas gotas de este océano llamado conocimiento, y pues es clásico. O sea, yo no puedo saber todo esto. Esta frase también la encontramos en filosofía con el caso de solo sé que no sé nada, o sea, de lo único que estoy seguro es de mi ignorancia, lo demás no lo sé, y entonces ahí nos damos cuenta de esto. O sea, no hay que frustrarnos por el hecho de que desconozco muchas situaciones, pero siempre está la capacidad o el interés para poder aprenderlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No puedo abarcar todo el conocimiento. ¿Por qué? Pues porque sería imposible. Todo el conocimiento es muchísimo, ¿no? Entonces, vamos a partir de esto. Entonces, tenemos diferentes intereses, tenemos diferentes capacidades, pero siempre el deseo de aprender lo que a mí me interesa aprender. Entonces, por esa razón, cuando empieza mi clase de historia, le pongo mucho más atención que a la de socioemocionales. Por supuesto que sí. Entonces, por esa razón, cuando viene taller de lectura y redacción, me gusta más que educación física. Exactamente, porque tal vez mis intereses van más hacia la parte que me agrada y donde me siento más estable, que sería mi inteligencia lingüística, que hacia mi inteligencia kinestésica, porque pues me cuesta trabajo moverme, agarrar el balón, etcétera, y viceversa. Pero yo me siento genial en deportes y en taller de lectura, pero en biología no. Porque tal vez tu conocimiento, tu inteligencia naturalista está fallando, ¿no? O sea, ahí tendríamos este punto, ¿no? Hay que reconocer todo esto,
para poder hacerlo, ¿no? Ya en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Se supone que Gardner va a decir que la mejor escuela va a ser no donde te den todo el conocimiento, sino donde te enseñen a aprender. O sea, nos están diciendo, entonces, profesor, no aprendí. Vamos a ver, parte tranquila. O sea, tienes que tener las bases. Yo no puedo aprender algo nuevo si no primero sé leer. ¿Por qué? Porque la mayoría del conocimiento está establecido en los libros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Partimos siempre de una base que va a ser sencillamente la lectura, que va a ser la escritura, que va a ser la parte matemática, y de ahí tenemos entonces las bases, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta que yo puedo aprender a aprender? Pues sencillamente no quedarme con lo que me están dando. Si ya, por ejemplo, les dijeron, qué pasa con la vida de las ranas cuando nacen, pues entonces si a mí me interesa el tema, puedo ir a buscarlo, puedo consultarlo, y la ventaja que tienen ustedes, a diferencia de otras generaciones, es que toda la información se tiene a la mano, que por ahí se menciona que por el hecho de tener tanta información a la mano, es precisamente lo que bloquea el hecho de seguir investigando. Pues ¿para qué lo investigo si de todos modos lo encuentro en Google? Ahí hay una gran diferencia. O sea, el hecho de que te digan, es que no me enseña nada. Pero el punto es entonces, ¿hasta dónde quiero yo aprender? Ahí también están las dos situaciones, ¿no? Entonces, esto de enseñar a aprender, pues sencillamente es el gusto por la investigación, el ir más allá de lo que me está dando una situación escolar y yo mismo desarrollar mi capacidad de investigación. Entonces, de ahí nos damos cuenta de toda esta parte. Y obviamente también no se debe centrar toda la escuela en un solo aspecto, cosa que apenas se está usando. ¿Por qué? Porque antes era súper estricto, digamos, que si tú eras de matemáticas, entonces te debían que enseñar muchas matemáticas, y eso era lo importante. Y en este caso se dice que no, que se debe de centrar en diferentes aspectos. Por esa razón, materias como habilidades socioemocionales, materias como tutorías, que sencillamente se están yendo hacia otros aspectos de aprendizaje como tal, ¿no? Entonces se debe de convivir en una escuela el arte con la ciencia, clases de música, clases de deportes, porque no toda va a ser solamente dos inteligencias, ¿no? Por ahí todavía me tocó a mí escuchar a profesores que decían, ¿tú qué vas a estudiar? No, pues quiero estudiar literatura. ¿Y eso para qué va a servir? Mejor vete por una ingeniería, vete por esa parte, las matemáticas mueven al mundo, eso de que ahí está donde te das cuenta que entonces ellos mismos te están limitando a un aprendizaje. O sea, todos somos diferentes, todos tenemos intereses diferentes, y entonces el hecho de que te quieran centrar a una sola parte, pues no está muy bien visto actualmente, ¿no? Entonces, no monopolizar la inteligencia a un solo campo, no solamente los que pueden hacer sumas rápidas son inteligentes, porque tienen más desarrollada una inteligencia que las demás, ¿no? Y también hay que empezar a nosotros a diferenciar como profesores que cada niño tiene su propio estilo de aprendizaje. Entonces, ahí son las bases que tendríamos que tomar ya para ir cerrando esto de las inteligencias múltiples, ¿no? Entonces, si hay diferentes formas de inteligencia, también va a haber diferentes formas de ser inteligente. Hay quien te puede decir dónde está una calle y te la dice específicamente, y habemos personas que sencillamente hasta con el GPS del celular nos falla llegar. O sea, ahí también esa es otra forma de ser inteligente, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos ir por la famosa parábola del filósofo con el barquero. Llega un filósofo con un montón de libros y le dice al barquero que cuánto le cobra por llevarlo al otro lado del lago, y pues le dice, no, pues te cobro 2 monedas. Pues sube sus libros, se sube él, empiezan a navegar, y en el camino se pone payaso el filósofo y le dice, oye, barquero, ¿tú sabes trigonometría? No, 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 señor, no sé. Pues ya perdiste un tercio de tu vida. Vean la parte loca, ¿no? Siguen avanzando un poquito. Oye, barquero, ¿y tú sabes de filosofía? No, señor, la verdad no sé, le contesta el barquero. Pues ya perdiste otro tercio de tu vida, ¿no? Entonces, y le hace la última pregunta, ¿no? El barquero le dice al filósofo, oiga, señor, ¿y usted sabe nadar? Y le contesta el filósofo, no, ¿por qué? Le dice, pues ya perdió toda su vida porque el barco se está haciendo agua. Y ahí es donde nos damos cuenta en esta cosa las diferentes formas que hay de ser inteligente. En este caso, yo puedo ser bueno en deportes, pero no en matemáticas, y no pasa absolutamente nada, simplemente hay que aprender a desarrollarla. Entonces, entonces me está diciendo que es bueno reprobarlas todas.
por en este caso, en un sistema que te piden una calificación, pues no, pero sencillamente sabemos que podrías tener una manera tal vez no buena de estar aprendiendo matemáticas, o tal vez vamos prejuiciados por todo lo que se dice en casa, ¿no? Imagínate, llegas bien contento del kinder, ya sé sumar, 1 más 1 son 2, y nunca falta el clásico amargado de, espérate que llegues a la raíz cuadrada y todo eso, y te desanima. O sea, es exactamente la misma situación. A veces por esa razón nos dice que la inteligencia, en este caso, es un constructo multifactorial. Imagínate una casa donde el niño quiere aprender a leer, mamá, cómprame este libro. No, eso es desperdicio de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Ese mismo factor cultural te está limitando a desarrollar la inteligencia. O, por ejemplo, o sea, hay trabajo en casa y te ve tu papá leyendo, deja de perder el tiempo y vente a otro. Ahí también vemos esta parte del constructo multifactorial. ¿Es difícil romperlo? Claro que es difícil, porque finalmente estamos subordinados a lo que nos diga nuestro contexto social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La inteligencia vamos a tenerla como esta adquisición de nuevos conocimientos. Una persona es inteligente cuando adquiere nuevos conocimientos a través de 3 sistemas básicos de procesamiento de datos. El primero y tal vez el más usado es el procesamiento visual. ¿A qué se refiere? De que son personas que aprenden viendo, que aprenden asociando ideas con la parte visual que están teniendo. Entonces, ellos pueden representar con imágenes todos los estímulos, tanto internos como externos. Entonces, pueden ubicar las situaciones solamente por ver cómo van los esquemas, aprenden a través de lo que ve. Los mapas mentales se los pueden comprender muy fácilmente, los diagramas de flujo también. ¿Por qué? Porque su manera de aprender es cómo están viendo, ¿no? Entonces, estas personas son muy fáciles para ubicarse en algunos lugares, el saber cómo van secuencias lógicas, y digamos que ahí es donde se dice que empezamos a aprender, ¿no? Por medio de un procesamiento visual, porque entonces por esa razón estamos viendo, estamos observando, y entonces hay personas que empiezan a armar cosas solamente viendo, ni siquiera con toda el conocimiento de las indicaciones de cómo se arma, ¿no? El segundo sistema de procesamiento sería el auditivo. En este caso, se piensa en los sonidos, pero no se recuerda los detalles. O sea, en el campo musical son las personas que de oído pueden sacar la canción, que incluso hay personas que pueden estar viendo hacia otro lado, pero aprenden la clase porque su sistema de procesamiento es más auditivo, ¿no? Entonces, por esa razón escuchan secuencias ordenadas, pueden diferenciar, es que ese es el sonido de un coche, ese es el sonido de otra parte, oye, ¿escuchaste un balazo? No, no fue un balazo, fue un cohete. O sea, este tipo de personas también pueden discriminar todo este tipo de situaciones como tal. Y el otro, que es el kinestésico o sinestésico, depende de cómo sea el profesor que se los diga, y en este caso ellos aprenden más por las sensaciones a través del cuerpo. O sea, ellos necesitan experimentar, ¿no? Asocian cosas con esta cosa llamada experiencia, e incluso hasta su cuerpo recuerda cómo debe de moverse. Entonces es como la parte del baile, exactamente. O sea, saben cuándo es 1, 2, 3, 4 moverse, todo ese tipo de aspectos, y ahí lo tendríamos, ¿no? Entonces, ellos pueden aprender con varias técnicas, y pues prácticamente hay que desarrollar un sistema con varios métodos en clase, ¿no? En este caso se supone que cuando ustedes entraron les hacen un estudio en el cual se dice si son visuales, auditivos o kinestésicos. También hay una nueva teoría que dice que no existe como tal estos 3 sistemas, porque todos las utilizamos en diferente tipo de medida, pero pues eso ya sería como para investigación de las demás personas, ¿no? Entonces, Gardner va a finalizar diciéndonos que todos tenemos más de una inteligencia, no solamente tienes una, tenemos forzosamente más de una inteligencia, ¿no? O sea, puedo ser en este caso una inteligencia espacial, que lo puedo, por ejemplo, si las canvas, las diapositivas, las cosas que me están pidiendo para presentar carteles, murales y videos me quedan súper chidos, pues entonces ahí está mi inteligencia espacial, ¿no? Recordamos la parte musical, puedo expresarme con notas musicales, con silencio, naturista, si reconozco y clasifico elementos del entorno, si me gusta salir de excursión, ver flores, encontrar algunas otras cosas nuevas, pues entonces nos damos cuenta que tal vez de estas 3 que tenemos en pantalla, yo pueda tener 2 o pueda tener las 3. Y finalmente, en este caso, la interpersonal, ¿no? Que estaríamos desarrollándola en este momento. Caray, profesor, ¿cómo que en este momento? Sí,
porque precisamente ahorita estas inteligencias te están ayudando a distinguir tus estados de ánimo, ¿no? Cuáles son mis intereses, cuáles son mis habilidades, y entonces de esa manera irme conociendo como tal, ¿no? Aquí tenemos otras inteligencias, en este caso la intrapersonal, la lógico-matemática, y que ya habíamos visto, por lo tanto, en otras situaciones. Y pues bueno, aquí vemos estas que tendríamos, o sea, cuando utilizo las palabras, que sería la lingüístico-verbal, y todas las demás cosas que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La inteligencia, entonces, forzosamente, no va a estar encerrado en un solo campo, va a estar encerrado en muchos, y entonces el propósito de esta inteligencia va a ser resolver tareas. No sirve de nada desarrollar o ser inteligente si no puedo afrontar situaciones. En el ejemplo que les conté de la parábola del filósofo y el barquero, pues sencillamente los dos se cerraron a una sola inteligencia. Obviamente salió perdiendo el filósofo, lo más seguro es que se haya ahogado, pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos que buscar un balance entre las cosas que yo sé que soy malo y las cosas que soy bueno. Entonces, profesor, finalmente, ¿a qué lleva todo esto? Que si yo sé que soy malo en biología, entonces, pero soy muy bueno en artes, pues tal vez haciendo mapas mentales, haciendo esquemas para poder estudiar, puedo yo mejorar todo este asunto. Aquí, ¿qué es lo importante? Que yo ponga el empeño. Ah, entonces, ¿cómo voy a hacer ingeniero? No me importa para nada la lingüística. Pues no, porque finalmente necesitas expresarte. ¿Cómo vas a vender tu producto si no tienes cierta inteligencia lingüística? ¿Qué es lo que sucede? Poder explotar las capacidades en las cuales soy bueno para mejorar aquellas en las que no estoy tan alto como yo quisiera. Hay que saber entonces balancear todo esto, que finalmente es parte también de ser inteligente, porque entonces afronto mis situaciones con las ventajas que yo tengo y al mismo tiempo pues estoy ayudando a que todo esto avance en beneficio de mi propia existencia como tal. Y pues bueno, este sería el video que tenemos para esta semana. Las instrucciones ya saben, se las tienen en Classroom, y pues bueno, ¿no? Espero les esté yendo muy bien, síganse cuidando mucho, no sabemos qué va a pasar con esto, pero pues de antemano un abrazo a todos ustedes para que se la pasen bien en sus vacaciones. Estaríamos comunicándonos hasta después, yo los dejo descansar por 2 semanitas para que puedan desestresarse, y pues entonces esa sería la situación. Entonces, muchas gracias a todos por su tiempo, de verdad se los agradezco, es bueno ver cuando escriben, cuando mandan sus trabajos, y pues hasta luego, cuídense mucho, nos vemos.